Ahora sí, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Reciban un saludo de mi esposa y un servidor en San Pedro Atlapulco. Parece Acapulco, pero no es Acapulco porque ahora sí ya está haciendo frío. Cayó una granizada hace rato y está bajando la temperatura y entonces está muy rico el clima ya. Estamos transmitiendo desde el municipio de Coyoacac, en el Estado de México, en los Alpes suizos del Estado de México. Realmente nosotros estamos en la parte, podría decirse, norte, ¿no? Sur, ¿no? Oeste, norte, noreste. Desde el noreste, donde se ve la Jusco, si usted está en la Ciudad de México, en la parte de atrás, ahí es San Pedro Atlapulco. Entonces, sea usted bienvenido, nos da gusto que nos acompañe. Y pues vamos a orar, ¿no? Para empezar a darle, que esto es mole de olla. Padre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de sentarnos a tu mesa y poder compartir y poder aprender las verdades que tu palabra nos ha enseñado, nos ha ayudado, nos ha mostrado y nos ha puesto el punto en esas áreas de nuestra vida donde estamos mal, donde necesitamos ser tocados, donde necesitamos arrepentirnos, donde necesitamos buscar tu rostro, donde necesitamos buscar presencia en nuestra vida y en nuestro caminar. Bendice esta palabra, que tu pueblo, Señor nuestro Dios, que tu pueblo sea, Señor nuestro Dios, bendecido a través de tu palabra en esta tarde, a través de Jesucristo. Tu Hijo amado, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, muchas felicidades. A todos los que todavía tienen la dicha de tener un padre, disfrútenlo. Algunos de nosotros los hemos visto partir, hemos ido a dejarlos a la tierra y esperamos. Platicaba en la tarde con el Señor y le decía en mi oración: un día, si tú lo permites, en la eternidad, déjame ir a donde esté mi padre. Hay tantas cosas que platicar con él, tanto que disculparme, hay tanto que pedirle perdón, que ya no se pudo hacer mientras estaba en vida. Pero mientras llega ese día, pues seguimos caminando, seguimos trabajando y seguimos ayudando en la expansión del Evangelio. Muy bien, en esta tarde va a ser interesante lo que vamos a estudiar. Déjeme decirle, vamos a poner el tabernáculo. El tabernáculo del Antiguo Testamento era el santuario donde el pueblo de Israel se acercaba para acercarse a la presencia de Dios a través de los sacrificios que traían. Nos encontramos nosotros con 7 muebles, que estos 7 muebles representan experiencias, porque ese es el punto. Representan experiencias que nos van a ayudar a afirmar nuestro corazón, a afirmar nuestra fe, a afirmar lo que creemos en medio de todo esto que estamos viviendo. Entonces, podemos hablar tantas cosas del tabernáculo. Podemos hablar que el tabernáculo es un mapa y nos muestra los pensamientos de Dios. Es una carta de amor del Padre que nos invita a ascender, porque desafortunadamente dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, y que no hay ninguna otra manera de poder regresar al redil sino es a través de Jesucristo. Por eso en Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. El tabernáculo del Antiguo Testamento estaba dividido en 3 partes. La primera parte era la que se conocía como el atrio. En este lugar había 2 tipos de personas: los sacerdotes y el pueblo. El pueblo
su sacrificio para acercarse a Dios. Y los sacerdotes, que eran los encargados de tomar los animalitos y ofrecerlos en un sacrificio a Dios, de acuerdo a la ofrenda que el ofrendante quería ofrecer sobre el altar de Dios. Pero había un segundo lugar, que era un lugar cerrado, había tablas y había cortinas. Dice los judíos, dice el judaísmo, que el grosor de las cortinas era aproximadamente del palmo de una mano. Quiere decir que lo ancho de una mano, de estos 5 dedos, de ese tamaño, era el grosor de las cortinas en el lugar santo. Este llamado lugar santo, solamente un sacerdote podía entrar. Aquí ya era más, aquí ya era un filtro era un filtro más estrecho. Ya no entraban todos los sacerdotes, entraba todo el pueblo, entraba solamente el sacerdote. Traía incienso y traía fuego. Ahora, tanto en la puerta número 1 como en la puerta número 2, no había una puerta con una chapa, no. Era una puerta, se dice que era puerta, porque era el lugar en donde el sacerdote, para entrar, por ejemplo, aquí el pueblo y el sacerdote, para entrar tenían que agacharse, o sea, tenían que arrastrarse para poder entrar. Nadie más podía ver lo que había dentro del tabernáculo más que el que se agachaba. De ahí aplica el principio que el que se humilla será ensalzado. Y en el lugar santo es exactamente lo mismo. El sacerdote entraba arrastrándose, en una mano llevaba el incensario con fuego tomado del altar, y en la otra mano él llevaba incienso, de tal manera que cuando entraba y se levantaba en el lugar santo, lo primero que hacía era ofrecer fuego e incienso sobre el altar del perfume. Cuando el fuego y el incienso desprendían su aroma, no solamente era un aroma, sino una nube empezaba a llenar todo este lugar, de tal manera que ese lugar se llenaba de la fragancia del incienso mezclado con el fuego. Entonces el sumo sacerdote se acercaba al candelero y tomaba el candil, traía otro traste donde vertía el aceite que quedaba, lo colocaba aceite nuevo y le ponía un pábilo nuevo y lo colocaba sobre la parte superior del candelero, y así le hacía a las 7 luces, a los 7 candiles. Y una vez a la semana tomaba los panes del lugar santo, que eran 2 órdenes de 6 panes, y entonces él tomaba los panes y los sacaba y colocaba un pan fresco. Por eso este lugar, el lugar santo, era el lugar donde habla de las experiencias más profundas que nosotros podemos experimentar en Dios. La salvación nosotros la obtuvimos gratis, porque Jesucristo es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo fue a la muerte, porque de eso nos habla el Abacro, fue a la muerte para pagar el precio que usted y yo merecíamos. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque nuestra salvación, que tiene que ver con estos 2 muebles, nuestra salvación, ¿sí?, es gratis. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es aquí donde empezamos entonces nuestra historia en esta tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente en este tiempo de salvación, nosotros, cuando empezamos a venir a la iglesia, nos enseñan cuatro aspectos fundamentales que debemos de tener todos nosotros como cristianos. El primero es orar. Es lo primero que nos enseñan. Orar, ¿qué es?
es platicar con Dios. Orar es establecer el fundamento que voy a necesitar a lo largo de toda mi jornada terrenal. ¿Por qué? Porque tengo que aprender que mi vida, tu vida, depende de lo que Dios diga que tú y yo tenemos que hacer. Dice este hermano que escribió Rick Warren, dice en ese libro que se llama Una vida con propósito, en el propósito del día 1, él dice: fuiste creado por Dios y para Dios. No fuiste criado para que Dios te siga a ti en tus planes, en tus sueños, en tus metas. No. Tú fuiste criado por Dios y para Dios. Y mientras no lo aprendas y no lo asimiles, tu vida va a ser de grande sufrimiento. Porque lo primero que usted y yo tenemos que aprender es que nosotros necesitamos establecer una vida de oración. Ahora, la vida de oración, déjeme decirle, la vida de oración va a producir dos cosas. Número 1, nuestra vida de oración nos va a ayudar a depender de Dios. Esa es la primera gran lección que usted y yo tenemos, y tenemos el privilegio de aprender en la casa de Dios. Que el aprender a orar nos ayuda a depender de Dios. Pero la segunda, igual de importante que la primera, tu vida de oración te va a ayudar a descubrir tus dones espirituales. Y para ello quiero darle, porque de ahí quiero aprender esta tarde o noche, ya ni sé. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 12, verso 31. Dice así: empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Si nosotros dibujáramos paralelamente a la estatura del tabernáculo una torre, hay mucha similitud. Los dones, nada más voy a ponerlo abreviado para no ocupar mucho espacio, los dones del Espíritu Santo. ¿Me puede acompañar? Primera de Corintios capítulo 12, estamos ahí, Primera de Corintios capítulo 12, versículo, si no me equivoco, sí, versículo del 8. Apocalipsis 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, el primer don del Espíritu Santo es palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia o conocimiento. Versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu.
Y a otro, número 4, dones de sanidades. Número 5, versículo 10, a otro, operaciones de milagros. A otro, versículo 6, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, 8, géneros de lenguas. A otro, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Versículo, ahora vamos, versículo 28. ¿Estamos ahí? Acompáñenme al versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, y aquí vienen los otros dos: ayudas, número 10, ayudas, y número 11, facultades. Y dice la palabra de Dios: versículo 11, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Tú no puedes escoger el don del Espíritu Santo. No, tú no puedes escogerlo. El don del Espíritu Santo te fue dado desde la eternidad. Lo único que tú puedes hacer en esta tierra es, a través de tu vida de oración, descubrir cuál es el don del Espíritu Santo que Dios te ha dado. Quiero usar lo que está sucediendo o lo que estamos festejando el día de hoy. Hoy estamos festejando el Día del Padre. Y habemos muchos tipos de padres. Habemos padres excelentes, habemos padres medios y habemos malos padres. Ahora, ¿quién define qué tipo de padres somos? Los que nos conocen. Los que nos conocen definen qué tipo de padre hemos sido. Porque tenemos que entender que una cosa es la manera en la que obramos y otra cosa es el amor que tienen nuestros hijos hacia nosotros. El amor cubre todas las fallas, pero nosotros como padres, por ejemplo en mi caso como padre, tengo que aprender a definir qué tipo de padre he sido, porque mis hijos son quienes van a decir qué tipo de padre he sido. Si he sido un excelente padre, si he sido un mediano padre, si he sido un mal padre. Yo no lo puedo definir. Quien lo define es Dios. Ahora, voy a otro punto. Los dones del Espíritu Santo son muy diferentes
a los dones de la palabra de Dios. Acompáñenme por favor, Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Y entonces nos encontramos con 5 ministerios de la palabra, que son, dice la palabra, que apóstoles, el segundo, profetas, evangelistas, y pastores y doctores. Ahora, regreso al principio espiritual. Los dones del Espíritu, los dones los da Dios. Los da Dios. Es Dios el que da el llamado para la palabra y para los 11 diferentes dones. Ahora, si usted junta los dones, que son 11, con los 5 ministerios de la palabra, son 16. No sé cómo esté la relación con las 16 mentes, pero tiene que ver con algo de esto que Dios colocó en cada uno de nosotros. Y entonces regreso al principio, al punto que les decía, que decía el apóstol Pablo: empero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Hay gente que no ha despertado sus dones. Y quiero decirle algo, es preocupante. Porque en Mateo 25 Jesús da una parábola. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos. Y a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice que cuando el rey regresó, los mandó a llamar a todos. Y lo primero que el rey les dijo es, acompáñenme, Mateo capítulo 25, por favor. Bueno, yo lo leo, por favor. Mateo capítulo 25. Acompáñenme. Verso 19. Dice la palabra de Dios: y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y mire 25: y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Dice que él tuvo miedo. Y eso me lleva, voy a borrar todo esto. Y eso me lleva a recordarle un principio que hemos estado repasando a lo largo de todos estos tiempos de compartir la palabra. Todos nosotros tenemos emociones. Y todos nosotros tenemos la capacidad de razonar. Ahora, cuando mis emociones
me empiezan a gobernar, lo primerito que mis emociones van a producir, lo primerito, que voy a dejar de orar. Cuando tú permites, la hermana Gis, a través de la hermana Esparza, daba una definición muy exacta de lo que es la depresión. Dice, nos compartían las dos hermanas, la hermana Hicks, que está con el Señor, y la hermana Esparza nos decía, cuando la persona le presta una atención exagerada a sus situaciones de dolor, pierde la oportunidad de conocer la victoria en Cristo. Porque las situaciones de dolor, Dios las creó para mostrarnos, para aprender que en Cristo somos más que vencedores. Que en Cristo somos más que vencedores. En la iglesia donde tú te congregas, hay un altar, hay un púlpito. Lo que tú no sabes es que la iglesia donde tú te congregas tiene una razón de ser por la que Dios permitió que la iglesia fuera establecida en ese lugar. ¿Cuál es la finalidad de nuestras vidas? La hermana Hicks toda su vida se la pasó enseñándonoslo. La única finalidad de nuestra vida, de nuestra existencia en la iglesia, es dar a conocer ¿qué? Su nombre. Dar a conocer su nombre. Esa es la finalidad de la iglesia. Ahora, la iglesia tiene un enemigo, que es el diablo. La iglesia tiene un enemigo que se llama Satán, diablo, serpiente y dragón. Hay malicias espirituales en los aires. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Déjame entonces decirle, cada que es día de servicio en la iglesia donde usted se congrega, el enemigo tiene ejércitos para pelear,
contra la iglesia y apagar la luz de la presencia de Dios es marrahaya en ese lugar. Porque el propósito y el objetivo del enemigo es apagar la luz de la iglesia, porque apagando la luz de la iglesia nadie va a poder ayudar, ni al perdido, ni al caído, ni al que necesita. Nadie lo va a poder ayudar, porque esa es la razón de la iglesia. Porque la razón de la iglesia, el propósito de la existencia de una iglesia es para que demos a conocer su nombre. Es para que demos a conocer el nombre santo del Señor. Y eso me lleva entonces a entender que va a haber una batalla. Cada servicio hay una batalla. ¿Y sabe cuál es el objetivo número uno del enemigo hacia la iglesia? Es que cada una de las personas, porque cuando usted deja de orar, déjeme decírselo, usted deja de ser leal al reino de Dios. Hace rato predicaba el hermano Rodolfo Juárez en Reto Matrimonial 40-10-10, y él decía nos hacía una pregunta y nos decía: hazte una pregunta, ¿estás honrando el nombre de Dios? Porque cuando tú hablas de un Adán, cuando tú hablas de un hermano, estás destruyendo la obra de Dios en ese hermano. Cuando tú dejas de orar, les decía hace rato, cuando tú dejas de leer tu Biblia, tú dejas de ayunar, cuando tú dejas de compartir tus misas, tus diezmos, tus ofrendas a la iglesia, tus ofrendas voluntarias, el enemigo te va a ganar. Porque este es el edificio. Pero déjame decirte, no se trata del pastor, no se trata del hermano, ni de la hermana, ni de los hermanos. No se trata de ellos. Tú tienes que aprender que tú fuiste traído a Dios es para trabajar para el reino de Él, no para el reino de la persona, no para las ideas del hermano o de la hermana. Y déjame llevarte a una historia, segunda de Samuel. Bendita historia. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que vamos a aprender esta tarde. Y aconteció que estando ya el rey asentado en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y el rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, que Jehová es contigo. Ahora, Natán, ¿quién era? Natán era el profeta. Tenía un don y lo estaba desarrollando. ¿Quién era el rey? Era David. ¿Quién era el rey David? Era la persona que Dios había escogido para dirigir su reino. Y entonces nos encontramos con los diferentes dones. El que sea el pastor
no me hace mayor que cualquiera de los hermanos de la congregación. Tengo una responsabilidad, pero la responsabilidad no me hace mejor. David y Natán llevaban una buena amistad. David y Natán llevaban una amistad correcta, porque Natán apreciaba a David. Y lo leemos con estos dos versículos, que un día se para David y ve el reino y dice, y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, que Jehová es contigo. Y aconteció aquella noche que fue palabra de Jehová a Natán, diciéndole: ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Anduve en un tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra en alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, para decir: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedros? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de ejércitos, yo te tomé de la majada de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande como el nombre de los grandes que son en la tierra. Además, yo fijaré a mi pueblo Israel, yo lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan como antes. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, yo lo castigaré de hombre con azotes de hijo de hombre. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y púsose delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Dios le dice a Natán: dile a David que él no me la va a edificar, porque es un varón de sangre, se ha derramado mucha sangre, pero la va a edificar su hijo. Y si su hijo se aparta, yo lo voy a castigar, mas no voy a apartar de él mi misericordia. Los dones del Espíritu Santo son para edificar, ¿sabe qué? El reino del amor del Padre. La batalla es que cuando dejamos de orar, dejamos y perdemos eso que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros para edificar el reino de Dios. La iglesia no es un club. Cada iglesia, un día se los decía hace tiempo, cuando tú fuiste llevado a esa iglesia, fuiste espiritualmente. Dios te llevó con el propósito de ayudarte a descubrir tus dones espirituales, para que te convirtieras en una columna espiritual de esa iglesia. Porque esa iglesia
Va a pelear contra la oscuridad. La oscuridad va a pelear contra la iglesia para tratar de apagar la luz. ¿Sabe por qué muchas iglesias están vacías? En Europa, en muchas ciudades de Europa, lo que un día fue un templo cristiano, el gobierno ahora la dio, son restaurantes, son cines, son discotecas, son antros. ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo es apagar la luz. Hermano, y esa es la batalla. Lo que quiero compartirle de parte de Dios es que sus dones espirituales son para apoyar el reino de Dios ahí, a donde el Señor lo plantó a usted. Desafortunadamente en nuestros días nos dejamos llevar por la amistad. Nos dejamos llevar porque me bien, porque hay mal. Y si usted es honesto, usted va a descubrir que muchas de sus decisiones fueron tomadas por sus emociones, por lo que a usted le dijeron de la persona o del hermano o de la hermana. Y cuando usted toma decisiones basado en lo que usted siente o en lo que la gente le dice, en lugar de consultar la palabra de Dios, usted va a sufrir. Usted va a sufrir y va a hacer sufrir a los suyos. Esa más rebajaya. A mi esposa y a un servidor nos ha tocado llegar a iglesias destruidas en todas las dimensiones. Iglesias donde no hay gente. Les decía el viernes, iglesias donde la gente cuando nos ve llegar empiezan a acusar al pastor que se fue, empiezan a acusar a los hermanos, empiezan a acusar a los demás sin entender que todos somos culpables. Porque el propósito del enemigo es detener sus dones espirituales, que usted no los desarrolle. Déjeme decirle, ¿cuál es el peligro de los dones espirituales? Los dones espirituales los dones espirituales sirven para dos cosas cuando la gente no ora. Número uno, se proyectan a sí mismos. Es gente que no entendió. Por eso mucha iglesia está aquí y acá afuera. No van hacia arriba. No van hacia arriba porque en la estatura del amor tienen que aprender a perdonar. Tienen que aprender a no culpar. Tienen que aprender a olvidar. Y tienen que aprender a compartir. Los dones del Espíritu Santo son para que tú ayudes en el reino de Dios. Apreciaba a David, pero déjeme decirle, número dos, entonces se proyecta, se ofende y se hace a un lado del camino.
Y entonces nos encontramos con el orgullo, como un día les compartía, orgullo de superioridad, y orgullo de inferioridad. Cuando el enemigo se mete a la iglesia y logra que la gente deje de orar, la gente se va a ir a uno de estos dos lados. Se hace a un lado del camino. No, es que en la iglesia el hermano fulano, la hermana fulana siempre se va a pasar de lista, siempre se ha pasado de lista, siempre trata de hacer, siempre trata de ordenar, se les impone aún a los pastores. Precisamente para eso son tus dones, para levantar el nombre en el reino de Dios en ese lugar, porque estamos en una batalla. Tú y yo estamos en una batalla. Cada que vamos a ir a la iglesia es una batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a dirigir a ti. ¿Tú crees que el enemigo no se va a parar delante de ti y te va a decir, no te voy a dejar pasar? ¿Qué le vas a decir al enemigo? Cuando el enemigo venga, cuando la serpiente venga, cuando Leviatán venga, porque Leviatán viene y camina en la iglesia, aunque tú no lo creas, aunque tú creas que tú no eres nadie para que el enemigo venga a atacarte a ti, tú creas que el enemigo no te va a atacar a ti, ese es tu mayor error, porque con más razón el enemigo va a venir hacia ti. ¿Sabes por qué? Porque Job 41 dice que cuando Leviatán es el desaliento se esparce por todo el lugar. Y si tú no estás usando tus dones para levantar el nombre, para decir, Señor, yo no soy nada, yo no puedo nada, yo no sé nada, tú me trajiste a tu casa y aquí estoy haciendo lo único que sé hacer, levantar tu nombre. Aquí estoy levantando tu nombre, aquí estoy bendiciendo tu nombre, aquí estoy a sangre tu nombre, exaltando tu nombre. Si tal persona puede estar aquí, si tal persona va a tener al cargo, eso a mí no me interesa. Lo que a mí me tiene que interesar y tengo que aprender es que yo fui traído a la casa de Dios para desarrollar mis dones, no para la gloria de la gente, no para la gloria del pastor, no para la gloria del hermano. Fui traído a este lugar para levantar su nombre y que la luz de su presencia sea y produzca esperanza, fe, perdón, ayuda a la gente que así lo necesite. De eso se trata. Los dones, cuando tú no has aprendido para qué son tus dones, tú vas a vivir en uno de estos lugares y lo vas a vivir. No, hermanos, que yo me fui de la iglesia porque hablaron mal. Hermano, crucificaron en esta creación. ¿Qué crees que te va a pasar a ti? ¿Te van a tratar bien? ¿Te van a amar? No, te van a odiar. Y te van a odiar porque hay algo especial del nombre dentro de tu vida. Segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 1. David había pasado tiempo. Un día se estaba bañando, vio a Betsabé, la vio desnuda y vio que era una mujer bella. Despertó sus deseos, la mandó a traer. Entró, adulteró con ella, la regresó a su casa. Y sabemos toda la historia. Al final mandó a matar a Uría Eteo. Y cuando mata a Uría Eteo, entonces viene la situación sobre él. ¿Y sabe a quién empleó Dios? A Natán. Natán significa dar. ¿Qué le dio Natán a David? Le dio la bendición cuando le dijo, ve y edifica la casa. Pero también en este pasaje que vamos a leer,
trajo el juicio. Porque la profecía no es para profetizarle al que me cae bien lo que yo quiero decirle. Porque la profecía no es profetizarle mal al que me cae mal. O para juicio. Y entonces dice la palabra: y envió Jehová a Natán a David, al cual viniendo a él le dijo Natán: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y teníala como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Ahora, Natán apreciaba a David. Natán quería a David. Pero él sabía el adulterio que David había cometido. Pero ¿sabes qué hizo Natán? Él no hizo nada. Ah, si él es el rey, ¿por qué está haciendo eso? Si él es el rey, ¿por qué hizo eso? Natán no. Los dones, y por eso le digo, los dones no son para volverme juez de una persona. Los dones del Espíritu Santo no son para volverme juez de una persona. Natán quería a David. Y cuando Natán va a ver a David, Natán sabía que a David le gustaban las historias. Natán tuvo que hacer una elección. Natán tuvo que escoger: mi amistad con el rey o mi obediencia al reino. Hermano, sé que usted que me escucha esta tarde, le consta los pecados, las fallas, los errores, las equivocaciones de muchos hermanos de la iglesia donde usted se congrega. Y usted puede decir: yo sé la vida de él, sé la vida de él, sé la vida de él. Y sí, usted puede tener la razón. Pero el que usted tenga la razón no significa que Dios se la va a dar. Ay, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un plan que viene desde la eternidad. Y de lo que se trata es de entender que usted y yo venimos de Kedem. Venimos de la eternidad Kedem. Y al paso de nuestra jornada terrenal, usted va a ver errores, usted va a ver pecados, usted va a ver fallas, usted va a ver equivocaciones, incluso usted. Pero ¿sabe de qué se trata todo esto? ¿Se acuerda lo que significa un don? Significa carisma. ¿Qué es carisma? Es ayudar a mi hermano con su necesidad. ¿Sabes qué estaba haciendo Natán? Estaba haciendo carisma. Porque con este carisma vino con el rey y le contó esta historia. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová que el que hizo esto es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa. ¿Y qué, hermano?
y no tuvo misericordia. Y entonces el que le profetizó que Dios le iba a edificar casa, viene y le dice: tú eres aquel hombre. Tú lo eres, amigo. Y a Jehová, Dios de Israel. Los dones son para edificar el reino de Dios. No son para que te enseñorees sobre las fallas de los hermanos. No es para que te hagas a un lado del camino. Porque cuando tú te enseñoreas de los hermanos, cuando tú te haces a un lado del camino, tanto tú como tú estás destruyendo la iglesia. En otras palabras, estás peleando contra el reino de Dios. Hermano, una de las cosas que este mensaje de la esposa dejó muy firme la hermana Hicks, es que Dios arregla cuentas con cada uno de nosotros. Dios se encarga de arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Bendición o juicio, bendición o castigo, bendición o juicio. Viene Natán a David y le dice: tú eres aquel hombre. Déjame decirte, David, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por ahora no se aparta jamás de tu casa la espada, por cuando me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual será con tus mujeres a la vista de este sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto todo y delante del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y dice el versículo 15: y Natán se volvió a su casa. Un profeta habla en nombre de Dios, pero cuando Dios se lo manda, no cuando uno quiere. Los dones del Espíritu Santo es Dios quien los va a manejar. Pero mientras cada uno de nosotros le hagamos caso a nuestras emociones o a nuestro razonamiento, hermano, hay gente que anda mal. Pero esa gente que anda mal yo no la traje. Fue Dios el que la trajo. ¿Y sabes quién es el que se la puede, el único que se la puede llevar? Es Dios, yo no. Yo no tengo el poder para atraer a nadie. No tengo el poder para correr a nadie. Esto es de Dios. Y lo que quiero enseñarte con esta lección es cómo trabajan los dones del Espíritu Santo, cómo trabajan en armonía. Yo no sé si después de esto David volvió a llamar a Natán, pero déjame decirte algo de parte de Natán. Natán fue fiel en cumplir con lo que Dios les mandó. Si su nombre ya no vuelve a aparecer, no lo he investigado, o ya no vuelve a aparecer, eso es lo de menos. Hermano,
Tú tienes dones del Espíritu Santo, pero le has hecho caso a tus emociones, le has hecho caso a tus sentimientos, le has hecho caso a lo que dice tu mente. Hermano, nosotros nos manejamos por este libro. Es este libro el que nos rige. Es este libro el que nos gobierna. Es este libro el que nos marca las pautas. Es que, oye, ¿tú qué opinas de esto? Yo no sé qué diga el Señor. Yo no sé qué diga el Señor. Que sea el Señor el que decida. Porque esto no es mi reino, es de Él. A mí me invitaron a formar parte de los 144,000 y mi meta es llegar a los 144,000. Que lo que pase aquí, que aquel es esto, que aquel es lo otro, que aquel no lo castigan, que aquel sí lo castigan, que esto es esto, que este es esto otro. Muy su historia. Porque la única historia que a ti y a mí nos debe de importar es la nuestra. Y lo que te quiero decir de parte de Dios en esta noche, hermano, tus espíritus dan su fruto en el tiempo de Dios. Dan su fruto dentro del reino de Dios. Pero cuando los dones se apagan, el fuego se empieza a apagar. Y cuando el fuego se empieza a apagar, la gente deja de venir a la oración. La gente deja de venir a los cultos. De los 3 cultos del domingo solo se hacemos 2. Sigue pasando el tiempo y en lugar de 2 nada más hacemos 1 en la mañana. Entre semana dejamos de tener tiempo de oración y quitamos 1 a la semana. Y en menos de un año se acaban los cultos entre semana y solamente el domingo en la mañana. ¿Sabes qué le está pasando a esa iglesia? Se está apagando. Porque la gente que debió de haber mantenido encendidos sus dones escogió irse a otro lugar más cómodo donde lo trataran mejor. Por eso le digo de parte de Dios, y siento decírselo, un día usted y yo vamos a estar delante del trono y el Señor le va a decir: yo te planté en ese lugar porque no perseveraste. Y ese día que estemos delante del trono, nuestra vida va a ser tan transparente que no vamos a poder ocultar nada. Y cuando estemos en la presencia del Señor y los ojos del Señor, decía una ocasión, la hermana Hicks nos compartía, ¿qué creen que va a pasar cuando estemos delante del trono? ¿Saben qué va a pasar? El Señor nos va a oler. Y el Señor nos va a decir: acércate, ¿a qué hueles? ¿Hueles a cordero? ¿O vas a oler a ego, a orgullo? Y vas a dar tus razones. Es que me fui por esto, y es que me fui por lo otro, y es que me fui por aquello, y es que me fui por allá. Y lo primero que el Señor nos va a decir: entonces no entendiste que no se trataba de ti sino de mi reino. No entendiste que tú necesitabas ser fiel en ese lugar, porque un día yo iba a traer una persona que le iba a sentar a tu lado, y al contarte su historia tú ibas a poder ministrarla y llevarla a la cruz, para que esa persona tuviera un encuentro personal conmigo y su vida pudiera ser sanada, y su vida pudiera ser transformada, y su vida pudiera ser cambiada. Quería que tuvieras ese privilegio, hermano. Dice la palabra de Dios, Lucas, para terminar con esto, en esta tarde, noche, hermano, Lucas
capítulo 10. Déjeme encontrar el versículo. Bendito es el Señor. Déjeme encontrar el texto para no decirle una mentira. Lucas, lo busco rápidamente. Lucas. Capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra de Dios: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hace muchos años leí la historia de uno de los más grandes misioneros del siglo pasado, que se llamaba David Livingstone. Él dice que cuando empezó a escribir su biografía, puedes encontrarla en su biografía, dice que a él le preguntaron: ¿cómo le nació a usted el llamado para ser misionero? Y dice David Livingstone: en la iglesia donde yo me reunía no pasaban de 15 adultos y un buen grupo de niños. Nuestros padres nos llevaban a los servicios religiosos. Dice, y al pastor yo lo veía siempre que predicaba con tanta emoción, con tanto gozo, cuando él se paraba y predicaba. Y no necesitaba que estuviéramos 10. Él se desbordaba hablando la palabra de Dios. Cuando crecí, Dios me llevó a mis propias experiencias. Y puedo decir que una de las personas que más me influyó para que yo tomara la determinación de servir a Dios fue de mi pastor. Porque aunque éramos poquitos, él nunca perdió el gozo, porque siempre vi el brillo en sus ojos cuando él hablaba de Jesús. ¿Sabe para qué son sus dones? Yo no sé qué tiempo Dios va a traer a alguien a su camino. Vea a Zacarías. No me viene a la mente el nombre de la mujer que cuando entró José y María con el niño, dice que tomaron al niño y dijo él: Señor, ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Y bendijo al niño y se la entregó a María. Toda su vida estuvo en el templo esperando que aquel niño apareciera. ¿Y sabe qué? Apareció. Sus dones son para apoyar el reino de Dios, para que en el tiempo de Dios más de una persona se sentara atrás, a su lado o delante de usted. ¿Sabe para qué? Para que usted le comparta las buenas nuevas del reino.
¿Sabe qué van a hacer los 144,000, hermano? ¿Cree que los 144,000 van a estar aquí? Aquí están muchos. Levitas, adoradores, buenos pastores, personas muy sabias espiritualmente. Aquí están. Pero han perdido la visión de la meta. ¿Sabe que van a ir a hacer los 144,000 al agua de fuego? ¿Sabe que van a ir a las cadenas de obscuridad, que van a ir más abajo del abismo? ¿Y sabe qué van a hacer? Decía el hermano Rodolfo hace rato, les van a enseñar a amar el nombre con lo que ellos aprendieron. Porque los dones no son para servirme. Los dones no son para que la gente me traiga aquí. No, los dones son para que un día tú te vas a encontrar a una persona. El Señor la va a llevar a tu camino. Y si tú estás trabajando en oración con tus dones, el Señor va a llevar a una persona a tu camino y la va a poner a tu lado. ¿Y sabes qué vas a hacer? ¿Sabes cuál va a ser tu privilegio? Compartirle la palabra de vida. ¿Y sabes por qué va a ser viva? Porque es viva en ti. ¿Por qué? Porque a ti no te interesa la vida del hermano, la vida de la hermana. Si hay cargo, si no hay cargo, si está en tal puesto, si no está en tal puesto, si él merece estar ahí, si él no merece estar ahí. A ti no te va a interesar. Lo único que a ti te va a interesar es decir: Señor, tú me trajiste a tu casa, tú me trajiste a este lugar, como aquella mujer con flujo de sangre, 18 años, como aquel hombre que estaba con su brazo seco. ¿Cuánto tiempo estuvo yendo a la sinagoga hasta que Jesús llegó? Y Jesús... Pero ¿qué es lo que trato de decirte? La característica de aprender que tengo que estar buscando el rostro del Señor, y que cuando Él me muestre mi don no es para presumirlo, mi don es para ayudar, es para enseñarle. Hermano, hay gente que está viviendo cosas terribles. Hay gente que su vida está siendo destruida. Niños que están siendo violados, niñas que están siendo abusadas, gente que está siendo obligada a prostituirse, a drogarse. ¿Sabes cuál es la esperanza de Dios? Que tú y yo seamos luz para alguno de ellos, para mostrarles y decirles: este es el camino, se llama Jesús. A mí me ayudó, a mí me perdonó. Quiero tender este manto de gracia, este carismas, este jerez que a mí me han puesto. Quiero compartirlo contigo para que conozcas al autor y al consumador de ese amor que va a cambiar tu vida, que se llama Jesús. Nuestra única finalidad con los dones es ser porteros para que la gente lo conozca a Él, para que la gente conozca su amor. Porque sabemos, hermano, que conociendo el amor de Jesús, la vida de cualquier persona cambia. Pero no es para proyectarnos ni para presentarnos a nosotros, es para presentarlo a Él. Hermano, amigo, si en algún momento Dios te permite escucharme, déjame decirte que Dios te ama y que te ha estado buscando toda tu vida para encontrarse contigo, para llevarte y hacerte conocer algo que no has conocido, y es su amor. Que cuando tú conoces el amor de Dios, que cuando tú tienes un encuentro con el amor de Dios, tu vida es transformada. Pero para ello tienes que abrirle tu corazón. Apocalipsis 3:20, 21 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón
invítalo a que venga a tu corazón con tus propias palabras. Dile: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que vengas a mí y entres en mí y me permitas conocer tu amor que excede a todo conocimiento. Padre, en esta tarde, Padre, en esta noche, me acerco en el nombre de Jesús delante de ti. Me acerco a darte las gracias, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, porque has sido bueno y nos has permitido ser tu amor. Nos has permitido conocer tu amor y saber, Señor, que tu amor es todo suficiente para darle sentido y propósito a nuestra vida. Que conocer tu amor, Señor, le da propósito a nuestro caminar. Que conocer tu amor, Señor, le da un rumbo diferente al rumbo que la gente está tomando, Señor. Ayúdanos, por favor. Enciende la luz en este candelero. Enciende la luz, Señor, de tal manera que la gente pueda conocerte, que la gente pueda venir a tus pies, que la gente pueda venir a tu presencia y conocerte a ti, Señor, como dueño, como Señor. Que la gente pueda conocerte a ti como Salvador, como que la gente pueda conocer tu amor, ese amor que excede a todo conocimiento. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que traes a nuestra vida. Gracias por la semilla de vida que siembras en nuestro interior. Señor, gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de conocerte, de estar en tu casa, de conocer de tu amor y de aprender más de ti, Señor. Gracias por tu palabra que has hablado. Bendícela en nuestros corazones. En esta noche te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Padre Santo, a ti te damos la gloria y a ti te damos la honra. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga esta noche.